Mi nombre es Yolanda Madrid Zulate. Bueno, yo me dedico, en este momento soy ama de casa y me gusta mucho lo que es ayudar a otras personas a que aprendan braille. El diagnóstico que yo recibí fue retinosis pigmentaria. Incluso se suponía que ya a los 15, 16 años ya no iba a ver nada. Gracias a Dios todavía veo un poquito. A mí me diagnosticaron la retinosis al año de nacida, después de varias operaciones, porque cuando yo nací todavía estaba un poco más perdida la ciencia, entonces sí fue al año, después de varias operaciones para estrabismo, para detener un poco el daño, para ver por qué era que yo veía poquito y cosillas así, pero fue al año. Yo aprendí braille cuando entré al colegio. Cuando entré al colegio fue que aprendí braille a los 12, 13 años, más o menos. Empecé con el braille porque cuando estaba en la escuela todavía usaba lectoescritura en tinta, porque mi enfermedad no estaba tan avanzada en ese momento. A mí me empezaron a obligar a utilizar el braille casi cuando estaba en sexto, pero me enfermé, entonces yo durante medio año de sexto no fui a la escuela, tuve que estudiar en casa ese medio año. El cambio de la tinta a braille fue muy duro porque fue cuando caí en cuenta de que ya mi visión no daba, porque no fue solamente utilizar el braille, sino que también tenía que utilizar bastón. Entonces en un adolescente fue bastante complicado. Se me dificultó muchísimo porque no quería aprender. La verdad es esa, no me gustaba. Me sentía como el bicho raro del colegio en ese momento, porque yo no quería aprender. Vea, la Biblia para mí es como un tesoro. Es como un tesoro porque para mí tenerla y tenerla en braille, que yo la pueda leer, no que venga alguien y me la lea, es una bendición. La verdad es esa. ¿Por qué? Porque si me dicen, mira, el versículo tal, el capítulo tal, versículo tal, y yo tenía que decirle a alguien, a mi hermana, por ejemplo, o a mi hijo, léamelo, porque yo no lo veía. Incluso durante el tiempo que estuve en la iglesia, a mí me hablaban de capítulos y de versículos, y yo ni siquiera sabía qué eran porque no los veía. No podía diferenciar entre una cosa y otra. Yo decía capítulos, versículos, bueno, pero para mí la Biblia es un tesoro, el cual puedo tener en mis manos, lo puedo leer en el momento que yo quiera, así sea un capítulo que yo quiera leer. Lo tengo. La Biblia, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, usted lo toma como un libro de anécdota y de historias. Muchas cosas de las que usted lee en la Biblia, a usted le han pasado. Entonces yo siento que tanto las nuevas generaciones como las antiguas son, o sea, todos deberíamos de conocer la Biblia. Deberíamos de por lo menos haber leído, tener esa oportunidad de leer la Biblia. Para mí es una oportunidad de conocer más de Dios, porque muchos conocíamos nada más lo que nos decían, no realmente como viene. Hay cosas que yo he leído en la Biblia que yo, la verdad, no sabía. Y que incluso iba a misa, y te voy a ser muy sincera, me hablaban de algunas cosas y yo me quedaba como en otro mundo porque no entendía. Ahora lo puedo entender un poquito más. Yo el mensaje que les puedo dar es que no tengan miedo, porque muchas veces es por miedo o por desinformación, como en mi caso, que no sabía ni siquiera que existía en braille.
Entonces, que no tengan miedo, que, que busquen la posibilidad, que los busquen a ustedes, a los de sociedades, que, que lleguen y que la lean. Yo ya me he leído, ya voy por el cuarto libro de la Biblia, de los tomos que tengo. Ya ahí voy y poquito a poco los voy leyendo, los voy entendiendo, porque no solamente es leer, también es entender, procesar lo que se está leyendo. No puede leer por leerlo. Y que ayuda mucho en situaciones duras, situaciones muy difíciles. Usted se pone y lee un ratito un pasaje de la Biblia y usted se siente diferente, porque yo lo he hecho. Me han tocado vivir situaciones muy duras y, para mí la fe, porque yo digo que la fe mueve montañas, lo que es la fe, el creer en Dios y el tener el libro sagrado, para mí ha sido muy importante.